Señor, para que nos dirija en esta mañana en la escuela dominical eh, de adolescentes, niños y nosotros también. Así que oramos al Señor. Padre, muchas gracias. Muchas gracias por permitirnos estar en este lugar. Tú conoces nuestra condición, nuestro corazón, cómo hemos llegado, con qué necesidad. Y te pedimos para que tu palabra sea llenando todas esas necesidades, sea aclarando dudas, sea amonestándonos, Señor, exhortándonos en lo que esté mal. Ayúdanos, Señor, y permite que podamos estar atentos a tu palabra, a tu voz, en todas las clases. Gracias, Señor, por este tiempo, gracias por la comunión. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, se retiran. Ya, entonces, Lucas capítulo, que no conteste el pastor, 13. 13. Lucas capítulo 13, vamos a seguir entonces en el libro de Lucas, aprendiendo lo que dice el Señor ahí en su palabra. Vamos a leer primero para entrar que tengamos el contexto en nuestra cabecita y podamos ir entendiendo lo que el Señor nos quiere decir. Vamos a leer primero hasta el versículo 5 para que vamos en pausa, con tranquilidad y entendiendo lo que leemos. Dice, ¿la tiene en Lucas 13? ¿Sí? En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos porque padecieron tales cosas eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Qué le pareció? ¿Qué está hablando el Señor aquí? Sigue entonces el discurso del Señor y sabemos que había gente que no estaba de acuerdo con el Señor. Y más que no estar de acuerdo, estaba en contra de él. Y siempre buscaba hacerle caer, molestarlo, interrumpir su discurso, etcétera. Entonces vamos a ver en esta parte, en este capítulo, cómo el Señor con sabiduría suprema, Él va a expresar y a decir la principal razón o el motivo que debería tener el hombre para vivir, que es estar siempre arrepentido. Darle la importancia al arrepentimiento. Porque de eso es lo que está hablando. Lo dijo 2 veces, ¿se dieron cuenta? 2 situaciones y 2 veces dice lo mismo. Si no os arrepentís. Bien, pero vamos a ver tranquilito cada punto. Primero habla de una situación que no hay registro de eso, donde dice, estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Como le dije, no hay registro histórico ni bíblico acerca de esto que se menciona aquí, pero sí, por como lo dice, es algo que se sabía, porque era algo que había acontecido quizás hace poco. Recordemos que Pilato, ¿quién era? El gobernador de aquel tiempo. Y vemos en esta
situación que sucedió, la característica que tenía Pilato, cómo era él en su forma de ser o forma de gobernar. Históricamente también ahí sí tenemos datos de cómo Pilato se comportaba con la gente, sobre todo con los judíos. El trato que tenía él era un hombre muy insensible y que actuaba muy brutalmente con la gente sin mirar nada, no le importaba nada porque era muy orgulloso. Entonces este acontecimiento, si bien no hay un hecho histórico, sí se puede comparar con otro acontecimiento histórico que sí produjo o provocó Pilato, donde él mataba a judíos porque era muy orgulloso. Hay un dato histórico que habla acerca de Pilato cuando llegó y él quiso hacer llevar agua, hacer una instalación de agua, y para eso tomó plata del el dinero del templo de Dios, y muchos judíos salieron a protestar, llevaron delegación exigiendo que devolvieran ese dinero, y Pilato devolvió el dinero, no, porque él hacía lo que quería, entonces mandó matar a esa gente que fue a, ¿cuánto se llama?, a protestar por ese asunto de que habían quitado la plata del templo. Así que ya hay ese antecedente, sí es histórico, no corresponde a este que ocurre aquí, pero sí podemos entrar a escarbar un poquito lo que está hablando. Dice que son galileos y que mezcló su sangre con los sacrificios. Cuando dicen sacrificios, quiere decir que esos galileos que estaban haciendo, estaban en el templo y estaban sacrificando. En cierto modo estaban obedeciendo al Señor. Pero de alguna forma, no se sabe el contexto ni nada, pero sí Pilato los mató, los degolló, no se sabe cómo, pero ahí, en ese lugar. Y eso era algo que se comentaba, se hablaba entre ellos. ¿Y cuál era la cultura que tenían ellos desde tiempos antiguos hasta ese momento? De que cuando ocurría algo malo era porque Dios estaba castigando o estaba mostrando que ese hombre era pecador. Y esa era la esencia. ¿Se acuerdan cuando encontraron al ciego en el templo y los discípulos dicen a Jesús: Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que él naciera ciego. Entonces la cultura decía que cuando habían problemas, habían calamidades, habían cosas, era porque Dios estaba juzgando y estaba aplicando su juicio al pecado. Pero vamos a ver que Jesús va más allá. Va más allá de solamente decir, bueno, sí, a ver, ese juicio por el pecado, porque necesitan juicio de Dios. Va más allá, porque Él dice, va a la raíz del problema. Por eso Él empieza a hablar de esto. Dice, respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Porque en su cultura pensaban, porque ellos a lo mejor no estaban bien con Dios, por eso Dios los mandó a cortar. Y ese era el comentario que había. Entonces, cuando Jesús le dice, os digo no, los descolocó a ellos, porque pensaban a lo mejor que iba a decir algo parecido a lo que ellos pensaban, pero Jesús dice no, y va a la raíz. ¿Qué dice? Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y con eso ya cambia la percepción de lo que está sucediendo ahí. Entonces, Jesús menciona aquí, son dos desastres. El primero, digamos, puede ser un accidente causado por el hombre, porque fue Pilato el que mandó a justiciar ahí a esos galileos. Y el segundo dice, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. Tampoco hay registro histórico de aquello, de los de Siloé, pero sí se sabía que también había un acueducto y habían construcciones, y seguramente una de esas torres tiene que haber colapsado, algún problema,
cayó y mató a 18 personas. Y bueno, ahí está separando porque, ¿se acuerdan que en la cultura a los galileos los tenían ahí nomás, los miraban feos? Por eso el Señor tiró este tema de Siloé, porque eso eran puras personas de Jerusalén. Entonces dice la misma pregunta. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? La misma idea. ¿Y qué dice? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Le dice la misma frase. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús con esto? Está corrigiendo el pensamiento que ellos tienen acerca de esta situación. ¿Cuál es? Que las personas malas reciben cosas malas y que las buenas reciben cosas buenas. Eso es lo que incluso hasta el día de hoy podemos pensar. Y tendemos también a pensar de que si somos hijos de Dios o hacemos cosas buenas, vamos a recibir siempre cosas buenas. Pero sabemos que no es así. Porque a pesar de ser hijo de Dios y de que podemos hacer cosas buenas, también padecemos cosas malas. Y eso es lo que está queriendo decir el Señor en este pasaje. Que todos estamos expuestos a padecer situaciones difíciles, accidentes, calamidades, porque estamos en un mundo que está caído y vamos a vivir siempre con situaciones difíciles. Basta con ver noticias, informarnos de lo que está sucediendo en todo el mundo y vamos a ver pura calamidad en todo el lugar, ya sea hechos causados por el hombre como hechos que también son causados naturalmente, catástrofes naturales que vemos a diario que están ocurriendo. ¿Los que son hijos de Dios y los que son buenos se salvan de esas cosas? No, porque están en este mundo y si tienen que padecer, van a tener que padecer. Lo que está diciendo el Señor es la urgencia de arrepentirse, porque esto puede ocurrir en cualquier momento. Nadie avisa una calamidad. Los galileos que estaban ahí jamás esperaron que Pilato iba a ir a justiciarlo. No se lo pensaron. Los de Siloé fue un accidente. Cayó la torre y cayó. Entonces, ¿qué está queriendo decir el Señor? Es tiempo de arrepentirse. Bien, entonces lo que está diciendo el Señor es que estas personas no son peores pecadores que quienes sobreviven. Perdón que tome té, que estoy un poquito mareado. Entonces ahí me enderezo un poquito. Los que viven lo hacen porque, aunque merecen la muerte, Dios retiene lo que merecen durante un tiempo de misericordia. Estamos hablando de en general, sean buenos, sean malos. El problema que tenemos es que nosotros hacemos la división de que no es que esta persona es buena, esta persona es mala. Y nosotros la clasificamos. Y nos olvidamos de un detalle, de que al ser pecadores, ¿qué somos todos? Todos somos malos. Todos somos malos y todos merecemos ¿qué cosa? La muerte. Y suena así como crudo, pero ¿cómo? ¿Cómo si yo me esfuerzo, trato de hacer cosas buenas, servir al Señor? Pero aún así, al ser pecadores, merecemos el castigo del Señor. Y si Él no lo ha hecho es porque tiene misericordia y permite un tiempo para que nosotros nos arrepintamos. Y si nos fijamos en aquellos que no creen en el Señor, que no han entregado su vida al Señor, también el Señor les da tiempo y les da señales, les muestra en un acto de misericordia para que ellos se puedan arrepentir. Sigue insistiendo el Señor para que sea el tiempo de arrepentimiento. Entonces, los galileos y se cruzan más o menos la idea, porque ellos pensaban, no, ellos eran pecadores, por eso los mataron. Pero les dije al principio, ellos estaban obedeciendo, estaban haciendo sacrificio. Entonces, ¿cómo no se fusiona esa parte de que estaban en mal con el Señor? Entre comillas. Se contradice.
Entonces, en el desastre natural de Jerusalén, donde cayó la torre, muestra que no es la forma de que Dios tiene para ejercer su juicio con aquellos que a lo mejor son malos para la gente. Y Jesús muestra entonces con esa respuesta de que dice no, que esa es la verdadera calamidad del hombre, que un día se va a enfrentar al juicio del Dios eterno, el juicio final, donde cada persona se va a presentar delante de Dios y ahí va, aquí esa es la verdadera calamidad. Si recibe juicio de Dios, va a haber condenación eterna por toda la eternidad. Por eso dice el Señor, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Ahora, también esto también tiene un contexto en el momento, porque recordemos que años después, 40, 50 años después, Jerusalén, ¿qué pasa con ella? Es destruida. Entonces, también hay un llamado para lo que va a acontecer en un futuro próximo para ellos. Pero también la enseñanza está para nosotros, que es la de arrepentirse. Entonces, vamos a lo que significa arrepentirse. ¿Qué significa arrepentirse? Y muchas veces pensamos que solamente aquellos que no creen en el Señor deben arrepentirse porque ellos viven su manera, su vida normal y diaria es solamente pecar delante del Señor y ellos deben arrepentirse. Pero se nos olvida también la parte de que nosotros también debemos arrepentirnos diariamente. A veces cometemos el error de que pedimos perdón por nuestros pecados, pero decimos, Señor, y perdona nuestros pecados, o me arrepiento de lo que hice en este día, quizás cualquier cosa, pero con decir esa frase, cumplo con esa parte de arrepentirme delante del Señor. Y no va por ahí, porque el arrepentimiento va más allá, va un poquito más allá. El arrepentimiento en sí es cambiar nuestra forma de pensar. ¿Cómo es eso? Que yo vea el pecado como lo ve Dios. ¿Y cómo ve Dios el pecado? ¿Es algo agradable para Dios? No, es algo desagradable, es algo que lo ofende. Entonces, cuando yo me arrepiento, llego a pensar de la misma forma como Dios ve el pecado. Y yo aborrezco también ese pecado. Entonces el problema que tenemos es que nuestro arrepentimiento no es sincero muchas veces, porque podemos decir, ya sí me arrepiento de eso porque sé que es falta ante el Señor, pero dentro de mí igual está el deseo y es agradable para mí. No hay un arrepentimiento sincero acerca de ese pecado que estoy cometiendo. No hay un cambio de mente. ¿Se da cuenta? Entonces, debe estar de acuerdo que el diagnóstico que Dios les hace de su condición infeliz y pecaminosa es exacto. O sea, Dios tiene Él sabe el diagnóstico que tiene del pecador. Esa misma condición es la que debemos pensar al momento de arrepentirnos. Reconocer que no tenemos forma de liberarnos del pecado. Es la forma. También cambiamos nuestra mente, pero también cambiamos nuestra dirección de forma de vivir. Cambiamos nuestra mente, pero también nos enfocamos hacia Dios. Y así nos acercamos a Jesucristo, que es el único que nos puede salvar y liberar del pecado. No solamente es el volverse del pecado, ya dejar de hacer el pecado, sino también volverse ¿a quién? A Dios a través de Cristo. Entonces el arrepentimiento debe ser una prioridad en nosotros. Debe ser una prioridad. Hay situaciones que nos llevan a pecar a veces deliberadamente. Y muchas veces dejamos el arrepentimiento a un lado y el pecado se empieza a endurecer, no sé, o a perder sensibilidad al pecado. Nosotros perdemos sensibilidad al pecado.
Entonces, como vemos que no pasa nada y tenemos esa sensación de que si no vienen cosas malas, porque estamos bien. Entonces, si no tenemos cosas malas, como que no tenemos el llamado de Dios para dejar ese pecado. Y caemos en eso, de que nuestro corazón se endurece y pierde sensibilidad al pecado. Por eso perdemos también el sentido del arrepentimiento y de cuán importante es que nuestra comunión esté libre delante del Señor, que nos podamos arrepentir diariamente de cada acción. Hasta esta hora ya hemos cometido pecados y también debemos considerar arrepentirnos de aquellos pecados que hemos cometido hasta este momento. Porque es la forma de mantener una comunión limpia y libre con el Señor. Estar en constante arrepentimiento. Entonces, vamos a seguir leyendo, porque va a ilustrar esto del Señor. Y dijo también, versículo 6, tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces, respondiendo, le dijo, Señor, déjala todavía este año, para que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Entonces aquí está ejemplificando con una parábola. Recordemos que una parábola es como ilustrar el punto que estaba hablando recién. ¿Qué va a ocurrir? Está hablando entonces de una higuera. ¿Se ha fijado que en varios pasajes se habla de la higuera y Jesús también habla de parábolas de higuera? Es porque también ahí en el pueblo de Israel había mucha higuera en ese lugar. Por eso que para ellos era algo común, algo normal, algo que podía, sí, lo entiendo. Porque era algo que estaban viviendo. Veían higueras normalmente en cualquier lugar. Entonces, ¿ya entendió más o menos la parábola? ¿Para dónde va? Está hablando de fruto. Y ya hemos hablado de eso varias veces. Lo que significa tener fruto. Lo que significa que si uno cree en el Señor, no es solamente yo creo y soy salvo, sino que debo mostrar y evidenciar fruto. Vamos analizando esta parábola. Primero dice, tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Si hacemos el paralelo, es Dios buscando el fruto de la higuera. Estamos haciendo el paralelo al tiro. Y dice, y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza la tierra? Entonces él respondiendo, vemos a alguien intercediendo. Respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año para que yo cabe alrededor de ella y la abone. Vemos a alguien intercediendo, que es nuestro Señor también intercediendo por nosotros. Entonces, tenemos a Dios que busca el fruto en cada uno de nosotros. Él busca el fruto, Él busca que nosotros mostremos, evidenciemos que realmente somos salvos. El fruto muestra lo que realmente somos. Cada uno de nosotros sabe lo que realmente somos. Y el problema es que a veces no lo comparamos con lo que realmente debemos ser y a veces pensamos que estamos bien. Pero nuestros frutos dicen lo contrario. Dijo un pastor, lo que somos en el hogar es lo que realmente somos. Porque ahí nadie más nos ve y hacemos como queremos.
Entonces, en nuestra intimidad, en nuestra soledad quizá, o en nuestro hogar, podemos ver y evidenciar qué fruto tenemos. Y cuando hablamos de fruto, al tiro nuestra mente se va a Gálatas, capítulo 5, donde habla del fruto del Espíritu. Y a veces hasta se nos olvidan algunas características de este fruto. Gozo, amor, paz y templanza. Ayer hablamos con algunos hermanos de algunos detalles acerca de este fruto. Entonces, ¿cómo está ese fruto en nosotros? Y vemos el detalle, cómo Dios busca este fruto, pero si no lo haya, da tiempo, un tiempo prestado, digámoslo así, para que podamos dar este fruto. Pero en ese proceso, ¿qué dice? Deja todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Entonces va a haber un momento de preparación para que este árbol, esta higuera o esta persona dé frutos. Así que cuando no damos fruto, el Señor va a trabajar en nosotros para que sí lo mostremos. Ahí también hay misericordia de Dios, porque Él quiere que nosotros evidenciemos lo que Él hizo en nosotros. La salvación que hizo en nosotros debemos evidenciarla con nuestro fruto. Entonces, cuando se trabaja en abonar el árbol en sí, en este caso, hay que trabajar, hay que podarlo, hay que cavar un poquito la tierra, echar abono, y no son quizás cosas agradables para el mismo árbol, porque tiene que ser podado, tiene que sacar algunas cosas, mirándolo, reflejándonos en nosotros mismos cuando no tenemos fruto. El Señor va a trabajar en nosotros y va a cortar ciertas cosas y va a quizá a presentarnos problemas, situaciones que nos hagan reaccionar, que nos hagan decir, a ver, el Señor es el que está trabajando en mí y Él está trayendo estas pruebas o trayendo estas situaciones difíciles para que veamos qué hay en nosotros. Porque cuando llegan las pruebas, ahí es donde decimos, a ver, ¿y cómo actuamos? ¿Qué hacemos? Generalmente lo primero que hacemos es actuar nosotros mismos por nuestra propia cuenta, sin dejando siempre a un lado al Señor y después ocupamos al Señor, porque así somos. Y oramos al Señor, pero ya tenemos una decisión tomada. Pero el Señor trabaja con nosotros en las pruebas para mostrarnos a nosotros mismos qué es lo que hay en nosotros, según cómo reaccionemos en esa prueba. Si nos falta, por ejemplo, paciencia, nos va a poner en alguna situación donde será probada nuestra paciencia. Y la cosa es que nosotros debemos estar conectados con el Señor para entender de que Él está trabajando en nuestra paciencia. Y no seguir actuando como siempre, sino que haya un cambio y que empiece a salir el fruto, que empecemos a evidenciar el fruto. Dice, el versículo 13:8 dice que Él va a acabar, va alrededor de ella y la va a abonar. Significa entonces que Él va a recibir un cuidado especial, la misericordia del Señor para que nosotros demos fruto. ¿Cuál es el problema? Que quien no produce fruto, dice, será cortado finalmente. Y ese retraso o ese tiempo prestado es solo misericordia de Dios. Misericordia de Dios que permite que haya un tiempo más para que nosotros podamos evidenciar este fruto. Entonces, tenemos el arrepentimiento que habla el Señor en la primera parte, y tenemos también ahora evidenciar este fruto. Para que mostremos también el fruto, debe haber arrepentimiento de nuestras obras malas que no agradan al Señor. Debe haber. De ahí la importancia del arrepentimiento, la importancia de empezar a pensar como Dios
piensa o como Dios ve el pecado. Eso debemos tener en nuestra vida. Hasta el versículo 9 estamos ahí. Sigamos entonces. Entonces tenemos el arrepentimiento, hasta el versículo 5, el llamado al arrepentimiento, y el ejemplo que tiene el Señor con esta parábola que muestra esta higuera que no daba fruto y que para que diera fruto le dio un año más, le dio un tiempo más que le da la oportunidad para que pueda evidenciar este fruto. Para nosotros es eso también. Dios siempre quiere que tengamos frutos y va de todas formas, a tratar de que nosotros lo hagamos. Sigamos leyendo. Dice versículo 10. Y va a pasar a otra etapa. Dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Recordemos que él constantemente estaba en sinagogas y en ese tiempo había muchas en aquel lugar. Entonces era común que él participara en estas situaciones, reuniones. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Se fijó en detalle, dice, tenía espíritu de enfermedad. Espíritu de enfermedad. A veces cometemos el error de que podemos decir lo físico no se mezcla con lo espiritual y sí puede ser, pero también es un error pensar de que lo espiritual no se mezcla con lo físico. Y aquí vemos algo que está ocurriendo, donde el espíritu de enfermedad quizás era un espíritu que molestaba a esta mujer y la hacía estar encorvada, que no se podía enderezar. Una situación muy triste, muy penosa, porque dice que eran 18 años de padecimiento. Harto tiempo. Pero aún así ella asistía. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad, y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Nuevamente un acto de misericordia del Señor, sanando a esta mujer. Se da cuenta que no es como otras sanidades donde Jesús le dice, por tu fe has sido sana, sino que aquí vemos un acto solemne de Dios, porque la mujer no lo estaba, vengo porque está Jesús. Ella seguramente en el momento allá se encontró que estaba Jesús y nunca pidió ella ser sanada, nada. Al menos no hay un registro de eso, sino que dice, Jesús la vio, la llamó y la sanó. Vemos un acto soberano de parte del Señor en ese momento. Un acto soberano. ¿Qué pasó? Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues, venid y sed sanado, y no en día de reposo. Y entonces el Señor le respondió, y con justa causa dice, hipócrita. Le está diciendo hipócrita al tiro. Cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Siempre vemos a Jesús que tenía problemas con los fariseos, con los encargados del principal de la sinagoga en este caso, porque atacaba a su legalismo que practicaban y la forma que ellos se mostraban al pueblo, que era como las personas correctas a quienes debían imitar.
y que no habían superiores a ellos, porque ellos se sabían la ley, sabían todas las cosas. Entonces, vemos cómo Dios aquí está mostrando un acto de misericordia, como dije delante, un acto de soberanía, porque Él lo hizo, porque Él lo hizo. Nadie le dijo, oye, mira, aquí hay una mujer. Él dice que Él la vio cómo estaba, vio su situación, y como, bueno, Él sabe todo, supo el tiempo que llevaba padeciendo esta enfermedad, y vemos cómo Él hace esta sanidad. Entonces, vemos qué enseñanza nos deja a nosotros, porque toda la escritura nos deja una enseñanza siempre a nosotros, y Jesús en su actuar mostraba el carácter de Dios, mostraba la forma en que Dios actúa, y siempre deja ejemplos para nuestra vida. Entonces vemos cómo aquí está mostrando el amor de Dios soberanamente con una mujer que no tenía forma de salir, porque ya llevaba 18 años, ¿no? Yo pienso que ya esa mujer pensaba que iría a morir así. Pero viene Jesús y alivia esta carga pesadísima de caminar encorvada, de vivir así una vida difícil, donde no podía mirar el cielo, mirándolo así. Por su propia fuerza no podía hacerlo. Entonces vemos que aquí Jesús muestra su poder, como le dije, se inclina hacia el hombre, y si lo vemos como pecadores que somos, es la forma en que Dios actúa en el reino de Satanás que está acá, donde Él soberanamente elige y escoge a las personas que van a ser salvas, que están atormentadas en sus espíritus por las cadenas de Satán. Y eso es lo que por misericordia también ocurrió en nosotros. Y quizá esta mujer no lo pidió. Y puede que en alguno de nosotros tampoco haya habido la intención de buscar al Señor en algún momento, hasta que alguien nos habló, o simplemente Dios abrió nuestros ojos, Dios tomó nuestra vida, Dios nos mostró un camino, Dios nos dijo, este es el camino, y tuvo misericordia de nosotros y fuimos liberados de esta cadena o de este azote que vivimos todos los que no conocen al Señor. Que todos los que no conocen al Señor viven en estas cadenas, y no hay forma de ser liberados si no es por la mano poderosa de nuestro Señor. Y aquí lo vemos ejemplificado en esta mujer, como Dios soberanamente la libera de esta situación. Y al final dice, aquí el 14, no, perdón, el 13. Y puso la mano sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Y es lo mismo que debemos hacer nosotros como hijos de Dios. Si conocemos al Señor ahora, glorificarlo. Y ahí se vuelve de nuevo a lo que estaba hablando anteriormente. Mostrar fruto. Glorificar al Señor es evidenciar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Así glorificamos al Señor. Con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de hablar, de actuar, de cómo manejamos y mostramos nuestra vida a los demás. Esa es la forma, mostrando fruto, arrepintiéndonos y evidenciando lo que Dios ha hecho. Como dice Santiago, las obras muestran mi fe. Y a veces aislamos esa parte, no, porque yo ya creí, no es necesario mi actuar, mis obras. Pero sí es necesario, Y claro, nuestra cultura general, digamos ahora, en tiempos actuales, y ese problema que la religión ha
ha mostrado en general en nuestra mente, queda la sensación de que para que recibamos el favor de Dios debemos hacer cosas buenas. Y ahí está la mala perspectiva de esa situación. Porque a veces solamente nos esforzamos en hacer cosas buenas, pero no llevamos nuestro corazón a eso. Y nos quedamos como el fariseo o el de la sinagoga, que era hipócrita, y nos comportamos a veces igual, porque no hay un cambio interior en nosotros, en nuestro corazón. No tomamos al pecado como Dios lo toma. Y ese es el llamado, a que sintamos y veamos al pecado como Dios lo ve, que lo aborrezcamos. Y para saber tener eso, debemos alimentarnos de la palabra del Señor, para que veamos el carácter de Dios, para que veamos cómo Él ve al pecado, para que también nosotros lo empecemos a ver como Él lo está viendo. Y que provoque eso en nosotros arrepentimiento. Arrepentimiento. Y claro, a veces pensamos que, no, yo me porto bien, no hago mayor maldad, y caemos en el mismo juego del mundo. Que alguien que no conoce a Dios también puede decir, no, yo no le hago mal a nadie, yo trato de comportarme bien, no hacer daño a nadie, no robar a nadie, no mato a nadie, y con eso están bien. Y uno les puede preguntar, pero ¿y después de morir qué pasa? Bueno, y el Señor va a tomar, verá las cosas buenas que hice y ahí va a tomar una decisión. Y sabemos que no es así. No es por las cosas buenas que podamos hacer. Ahora, ¿cuál es la mezcla que tenemos a veces? Que a veces decimos, bueno, entonces no tenemos que hacer cosas buenas. Sí, tenemos que hacer cosas buenas, pero no son la razón que va a permitir que agrademos al Señor con esas cosas buenas. Lo que va a agradar al Señor es nuestro corazón. ¿Cómo vamos a ver el pecado? Recordemos a David, cómo él se arrepintió de su pecado. Y la forma que lo hizo y la forma como él oró al Señor en el Salmo 51. Y esa es la forma de arrepentirse. ¿Qué dijo el Señor de David? Un corazón conforme a mi corazón. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Las obras no van a hacer que Dios, mira lo que hizo. O qué bueno lo que hizo. Mira, está actuando bien. A Él le interesa que nuestro corazón tome el mismo, considere el pecado de la misma forma como Dios lo ve. Porque de esa forma, en nuestro interior va a haber un rechazo al pecado, al igual que como lo tiene Dios. Y esa es la clave. Y para llegar a eso debemos, porque a veces no sabemos que estamos pecando. Y lo hacemos normalmente porque no tenemos idea. Para saber qué es pecado debemos leer su palabra, aprender de ella, ver qué dice de nuestro actuar, de qué es lo que hacemos, qué es lo que decimos. Todo está ahí, todo está acá. Por eso estamos aquí, porque queremos aprender, queremos conocer más al Señor, queremos saber cómo es Él. Y es de esta forma, aprendiendo, conociendo. Nuestro corazón debe estar alineado con el corazón de Dios. Debemos arrepentirnos de nuestro pecado. Incluso a veces arrepentirnos de nuestro arrepentimiento, que a veces es falso, que a veces no es sincero, que como lo dije al principio, a veces es solamente por cumplir. Y nos engañamos nosotros mismos, porque en nuestro interior sabemos cómo estamos. Entonces presentar eso al Señor y confesar al Señor que no hay un arrepentimiento sincero, para que Dios cambie eso. Y así como ese árbol que recibió abono, recibió
cuidado especial, veamos la mano del Señor tratando nuestra vida para que podamos evidenciar este fruto que nos conecta directamente con el Señor para estar alineados con Él. Eso es lo que está mostrando aquí el Señor. Y en esta parábola vemos el poder soberano entonces del Señor para liberar a esta persona de las garras de Satanás. Lo que hizo con nosotros y también que trabaje en nosotros para que podamos nuestro corazón alinearlo a el Señor. Eso es lo que está hasta aquí. Porque ya, si sigo, me voy a pasar mucho tiempo. Estamos en la hora, ¿sí o no? ¿Hay preguntas? ¿Comentarios? ¿No entendí nada? Dígalo. Bienvenidos. ¿Cómo les fue la clase? Ya. Bien. Eso entonces, hermanos, vamos a orar entonces para terminar este tiempo de escuela dominical. Padre, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu misericordia, gracias por tu palabra, gracias por todo lo que nos enseñas a través de ella. Y ayúdenos, Señor, perdónanos, perdona nuestro arrepentimiento falso muchas veces, perdona nuestra falta de sinceridad ante ti y ayúdanos a entregar nuestra vida a ti completa, que nuestro corazón sea alineado a lo que es tu corazón, a cómo ves tú el pecado, que nosotros podamos llegar a ese nivel. Ayúdanos, Señor, permite que tu palabra obre en nuestras vidas. Gracias, Señor, por todas las escuelas dominicales que se realizaron, los adolescentes, los niños. Permite que también esa enseñanza hayan tocado sus vidas y sus corazones. Gracias por todo lo que nos da en este día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.